continuamos con el concepto del conflicto dramático, donde tenían que también hacer una guía, ¿ya? Y la semana pasada analizamos el libro de lectura que ustedes hicieron, ¿cierto? La prueba a través de WebClass. Y hoy día vamos a continuar con la materia porque para recordar el día 30 de noviembre tienen la prueba de contenidos de unidad 3. Hoy día es necesario que vayan tomando apuntes porque voy a hacer una retroalimentación de los contenidos que hemos visto y avanzando con unos nuevos que comprenden al género dramático y como toda clase dejar un pequeño trabajo al término que más que nada el trabajo es un trabajo de investigación donde ustedes van a buscar información en la web acerca del tema que vamos a conversar, que es una obra dramática, ¿ya? Y eso lo van a entregar tienen plazo hasta este día domingo, ¿ya? Ahí sí la Miss Claudia me puede habilitar para poder compartir, por favor. Que estaba diciendo, los que están llegando recién, que vamos a seguir con la materia. Aparte quiero que vayan tomando apuntes porque es necesario que vayan comprendiendo, en este caso, los temas que vamos a ver hoy día y vamos a continuar el próximo lunes porque a fin de mes se nos viene la prueba de contenidos, ¿ya? Que es de la unidad 3 que comprende el tema del género dramático, que es el día lunes 30. Ya tengamos paciencia, acuérdense que el internet y esta plataforma de repente es muy vulnerable, así que a veces nos saca, nos quedamos pegados, no nos llega el link, así que hay que tener un poquito de paciencia. Vamos a esperar un poquito. Ahí sí, la Miss Claudia me puede habilitar para poder compartir. Al tiro ahí voy. Ya. Listo. Gracias. Ya. Vamos a compartir la clase. Vayan tomando apuntes. Acuérdense que la clase yo igual la subo al PDF. Ya. Comenzamos la clase entonces que comprende a la tercera clase de contenidos que hemos empezado ya a ver de la unidad 3. Y para aquellos que se vienen integrando recién a nuestra clase, a fin de mes, como les voy a mostrar al término de esta presentación, que está en la fecha, el 30 de noviembre vamos a hacer la prueba online, ¿cierto? En la unidad 3, como dice ahí, relaciones humanas en el teatro y la literatura y que comprende el género dramático. El objetivo de esta clase es analizar una obra dramática clásica a partir de sus temáticas. Hemos visto las semanas antes pasadas ya obras, en este caso, que giran en torno al concepto de tragedia, ¿ya? Vamos a retomar el tema de la tragedia, vamos a recordar el tema del concepto del conflicto dramático porque son muy importantes dentro de este género, ¿ya? Y junto con ellos vamos a analizar una nueva obra. La idea es, como lo he dicho anteriormente, vamos a analizar el concepto de tragedia a lo largo de las distintas obras que han sido dadas a lo largo de la historia de la literatura. Por eso partimos la unidad con analizar el concepto de tragedia en Edipo Rey. Luego vimos una guía donde analizábamos el concepto de tragedia en otra tragedia griega llamada Los Suplicantes. Luego en la otra clase analizamos el concepto de conflicto dramático y vimos una actividad, una guía que ustedes ya me mandaron, varios ya, que era la guía de Medea, ¿cierto? Donde hay varios que igual le costaron analizar el texto, porque era como de 3 a 4 páginas, pero si uno podía observar videos en internet sobre la historia de Medea, era muy interesante, y ahí teníamos otro
historias sobre el concepto de tragedia. Hoy vamos a ver el concepto de tragedia en esta historia, ¿cierto?, de Romeo y Julieta, ¿ya? Más que nada la clase vamos a basar un poco en materia y hablar un poco de esta obra. Dudas o consultas me van escribiendo al chat. Para comenzar la historia y contarle, es un tema muy interesante de esta obra, ya que es muy particular, es una obra universal que ha sido transformado a diferentes obras artísticas y también literarias, ya en este caso ha tenido muchas intertextualidades, y vamos a ver un pequeño video para podernos introducir a esta obra de William Shakespeare, ya, y que vamos a caracterizarla y además describirlas con los conceptos de género dramático. Ahí sí pueden activar el sonido de su computador para poder escuchar bien. Never was a story of more woe than this, of Juliet and her Romeo. What lady's that? I never saw true beauty till this night. The man Juliet is with is a Montague. Juliet is a Capulet. The Montagues and Capulets are mortal enemies. Juliet, if your heart, like mine, is full, then tell the joy that waits us this night. I cannot tell of what is limitless. These violent passions can have violent ends. Here's Romeo of the House of Montague. Not let that name be spoken in this house. Then you are mine no more. So help me God! Romeo! Come settle with me, boy! What have I done that murdered my tomorrow? At once, exile him. Safety net to hold me now. There is no world beyond the city's walls, just purgatory. Heaven is here, where Juliet lives. Every unworthy thing may look on her, but Romeo may not. A greater power than we can contradict has thwarted all our plans. Do you believe we'll ever meet again? I do not doubt it. You are bound to die! Give me my Romeo, and when he shall die, cut him out in little stars. He will make the face of heaven so fine that all the world will be in love with night. Ya, como vemos entonces, es una historia muy particular, ¿ya? La pueden buscar ahí en internet la película y les va a servir para hacer la actividad que voy a dejar al término de esta clase. Es muy importante también que ustedes tengan conocimiento cultural de estas obras literarias, ya que por plan de lectura parece que la leyeron en octavo, en séptimo. Ya es una obra muy importante saber sobre que se ha llevado también a diferentes formatos de intertextualidad, y también saber que es una de las obras más famosas literarias universal, ¿ya? Así que dentro de esta historia que les hemos mostrado es lo que vamos a trabajar, ¿cierto? Con todos estos elementos que vamos a ver hoy día. Vamos a recordar que estamos viendo en la unidad el texto dramático, ¿ya? Dentro del texto dramático, si nosotros tenemos, en este caso si lo vemos, vamos a recordar ya que el texto dramático tiene dos formas de presentarse. Cuando el texto está escrito, se va a llamar, en este caso,
obra dramática y si se va a ser expuesto, ¿cierto?, a un escenario con actores, con escenografía, con vestuario, vamos a ver que se llama obra teatral. Entonces, todo texto dramático va a tener su finalidad de ser representado. Así que ahí vayan escribiendo apuntes sobre esta materia. Todo texto dramático necesariamente está escrito para ser representado, ¿ya? A veces estos textos, quizás porque no existe mucho interés, no tienen buenas, quizás historias, han quedado ahí solamente en el tintero del autor, pero la idea es que todo texto dramático que está ahí escrito en diálogo, ¿cierto?, tenga su finalidad de ser representada. Quien escribe las obras dramáticas es un dramaturgo, ¿ya? Y quien me cuenta las historias en este texto dramático son los personajes. Aquí no vamos a encontrar narradores, solamente el narrador existe en el texto narrativo, ¿cierto? Aquí no, en el texto dramático solamente existe y se cuenta la historia a través de los personajes, ¿ya? ¿A través de qué? De sus diálogos, ¿cierto? Van a existir acotaciones y la vamos a conocer ahora de qué se refieren, ¿ya? Entonces conocemos la historia a través de los personajes. Luego que cuando va a ser representada, ¿cierto?, a este escenario, quien dirige este texto, que ya está escrito previamente, va a ser un director, ¿ya? Que lo va a llevar a la escena esta obra dramática. Y va a ser puesta en escena. ¿Y quién lo va a representar? Estos actores que van a ser escogidos, que van a representar las características de estos personajes que se encuentran en la obra dramática. Y va a ser representada a un receptor, ¿cierto?, que es el espectador, ¿ya? Ahí va a jugar mucho la escenografía, las luces, el vestuario, la dicción de los personajes, cómo su tonalidad, cómo se expresa, etcétera, cómo se involucran con el mismo personaje y cómo nos pueden expresar a través de sus comportamientos, ¿cierto?, esta historia. Entonces, lo principal del texto dramático es que quien escribe una obra dramática es un dramaturgo, ¿ya? Ese es el texto. ¿Y para quién? Para nosotros que somos lectores, y quien nos cuenta la historia son los personajes. Todo texto dramático, vuelvo a decir, tiene el propósito de ser representado, de ser llevado, ¿cierto?, a una escenografía y puesta en escena, ¿ya? ¿Y quién lo va a dirigir? Es un director. Siguiendo con el contenido, habíamos comenzado a ver el concepto de tragedia, que es un subgénero de la obra dramática. Acuérdense que es uno de los tantos subgéneros. ¿Cuáles son los otros? Tenemos drama, tragedia y comedia. Pero ahora solamente nos importa estudiar este subgénero que es la tragedia, ¿ya? Que en ella, como vimos en Medea, en Los Suplicantes y en Edipo Rey, en historias anteriores, en ella se presenta un episodio de la vida del protagonista en el cual se ve enfrentado a un destino irremediable del que no puede escapar. Quizás sea principalmente la muerte, desposeerse, ¿cierto?, de algo físicamente, como por ejemplo vimos en Edipo Rey, que es la vista al enterarse de que él se ha casado con su madre y ha matado a su padre por venganza, ¿ya? Vemos también la historia de Antígona, esta mujer, ¿cierto?, luchadora que quiso tratar de, en este caso, defender la muerte de su hermano, ¿cierto?, y lo llevó a la muerte, al enfrentamiento con el mismo rey, y ahí vemos estas ideas, ¿cierto?, de un destino irremediable. Entonces estamos viendo el concepto de género dramático y de tragedia. Seguimos con otro concepto dentro del género dramático. El conflicto dramático. Esto lo vimos en la clase antes pasada, donde ustedes tenían que, a través de la historia de Medea, identificar el conflicto dramático. Muchos me escribieron solamente 2 líneas donde identificaron el conflicto, pero yo les decía que había que seguir la estructura que yo había dado en clase, y era esta. ¿Cómo se presenta el conflicto? ¿Cuál fue su desarrollo y desenlace? Entonces, cuando yo les pregunte en la prueba sobre analizar el conflicto dramático, lo me van a importante saber qué personajes se están oponiendo para crear este conflicto, ¿ok?
que va a determinar, ¿cierto?, en un desenlace enlace de resolución. ¿Qué personaje o fuerza se impone sobre otra? ¿Qué implicancia? Es decir, ¿cuál es en este caso, cuál es el final de este conflicto? ¿Ya? ¿Qué le pasa al protagonista? ¿Qué le pasa al antagonista? Entonces, de esa es la estructura que nos tenemos que preguntar sobre el conflicto. El conflicto dramático es lo más importante junto con los personajes de una obra dramática. No puede existir una obra dramática si no existe el llamado conflicto, ¿ya? Ya que esto es lo principal que nos ayuda a estudiar, ¿cierto?, el texto dramático. Entonces, ¿cuáles son los pasos para analizar el conflicto dramático? Estos tres: presentación del conflicto, desarrollo del conflicto y ya que nos fuimos a la que está desarrollado ahí en el texto, nos vamos a ir a la parte externa, ya cómo está estructurado, ¿cierto?, la obra dramática. La obra dramática está estructurada en actos, en cuadros y escenas, ¿ya? Es importante saber qué pertenece a cada uno. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, y ustedes si se dieron cuenta cuando leyeron Los Invasores, en el texto decía acto 1, acto 2, el cuadro, ¿cierto?, nos hablaba sobre el ambiente, escena 1, escena 2, y eso lo podemos también ver de manera más figurativa, ilustrativa, ¿cierto?, cuando nosotros estamos viendo una obra teatral, ¿ya?, la caída del telón, con el apagado de luces, con el cambio de escenario. Entonces, eso tiene que ver con la estructura, la parte externa de la obra dramática. ¿Qué es un acto? Un acto es la división mayor del texto dramático, ¿ya? Donde nos van a cambiar principalmente, muchas veces es el cambio de las historias, del tiempo, ¿ya? Donde se introduce, ¿cierto?, el final de una historia o el cambio de conflicto. Acuérdense que una obra dramática puede abarcar más de un conflicto, ya que podemos presenciar muchos personajes, y principalmente si nosotros estamos frente a una obra teatral, ¿cierto? Estamos en el teatro apreciando una obra, ¿cierto? Siempre se simboliza con la caída del telón, ¿ya? O el apagado de luces. La división mayor del texto. Luego tenemos las escenas. Un acto puede estar determinado por varias escenas, ¿ya? Y puede haber más de un acto en una historia. ¿Cuál es la escena? La escena es el fragmento del acto y está determinado por la entrada y salida de los personajes. ¿Ya? Cuando nosotros estamos en una obra teatral, imagínense que cuando los personajes están en la escenografía, entra otros personajes, ahí vemos un cambio de escena. Y el cuadro tiene que estar principalmente relacionado con la ambientación física y los cambios de escenografía. Es decir, si el personaje está en una sala de estar, ya, y luego el personaje se dirige a su habitación, ya, lo principalmente de una obra dramática que hace, el personaje se desplaza, se da un tiempo determinado, quizás se apagan las luces y el personaje aparece en la habitación. Ahí tenemos un cambio de cuadro, ¿ya? Ahí dentro del cambio de cuadro también tenemos un cambio de escena, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estructura de la obra dramática? Primero, se divide en actos, que es la división mayor. Después, cada acto está dividido en escenas. Y cada escena va a tener también un cambio de cuadro. A veces hay, sobre todo en las historias contemporáneas, obras dramáticas, no existe tanto cambio de cuadro, ya que principalmente como son historias de identidad y existenciales, las obras dramáticas, por ejemplo, los invasores, solamente se daba en la sala de estar, ¿cierto? Donde estaba el living, donde estaba, ¿cierto?, este hombre Meyer con China, ¿cierto? Y ahí conversaban en esta sala de estar y no había mucho cambio de escenario, por lo tanto el cuadro no se hacía tanto cambio, solamente vimos que había solo cambio de acto,
¿ya? Donde estaba la mañana, después hablaba de la tarde, del ingreso de estos invasores. Y también siguiendo con el hilo conductor de la parte externa, es decir, lo que nosotros podemos observar del texto dramático, es que el texto dramático va a tener recursos para poder expresarnos las historias. Principalmente, ¿cuáles son recursos? Estos recursos, los personajes que participan en él y el lenguaje que se utiliza. Por ejemplo, los personajes que están dentro de una obra dramática van a tener las siguientes características. Van a haber personajes colectivos, es decir, personajes que van a representar muchos a otros, es decir, muchos otros personajes, van a encarnar, ¿cierto? Quizás un grupo de personajes, como por ejemplo la tragedia griega, se usa esta idea del coro que representa al pueblo, ¿ya? Fíjense que en el libro Los invasores, en algún momento cuando decía varias voces, o en este caso los invasores, había muchas voces que estaban al exterior de la casa de los Meyer, hablaban, ¿cierto?, de lo que ellos pedían en frente a la justicia, y por ahí decía el texto varias voces, y ahí hablaba de ese diálogo, lo que gritaban. Entonces hay personajes que son colectivos, que representan a varias personas. También hay personajes de carácter alegórico, es decir, un personaje que va a representar un rasgo o un carácter, ¿cierto?, humano, ¿ya? Por ejemplo, la muerte, la valentía, el amor, la osadía, por ejemplo, la osadía que encarna, por ejemplo, en este caso, Antígona. Vamos a ver aquí los personajes de Romeo y Julieta, cómo encarnan esta idea de este amor idealizado, de este amor, ¿cierto?, que ha estado interrumpido por su familia. Entonces hay personajes alegóricos que representan algún concepto humano. Y frente al estudio del lenguaje, ¿cómo se expresa el lenguaje en la obra dramática? A través de parlamentos, y lo que ustedes conocen como el diálogo, donde existe guión, el nombre del personaje, 2 puntos, y viene lo que dice. Eso se llama parlamento, interacción verbal entre 2 o más personajes diferenciados, es decir, alguien va a hablar, me responde, se introduce otro personaje que me habla, y ahí voy ¿cierto?, teniendo conciencia de la historia. Dentro del lenguaje también tenemos lo que llamamos acotaciones, y lo que se destaca, que lo diferencia del texto narrativo también, porque en el texto narrativo el narrador nos cuenta el espacio, dónde está el personaje, qué hace, el personaje me dice, ¿cierto?, dónde se encuentra. En cambio, donde yo sé el espacio físico o el lugar que se encuentra el personaje, o quizá el sentimiento que va a expresar, en las acotaciones, y eso está entre paréntesis en el texto dramático, muchas veces está en cursiva y entre paréntesis. Son indicaciones del dramaturgo para la puesta en escena de los recursos no lingüísticos, como por ejemplo el escenario, los movimientos, gesto, vestuario, iluminación. ¿Qué son las acotaciones? Cuando, por ejemplo, te dicen, entra María sonriendo, con un vestido preponderante, entra a la sala, ¿cierto?, que se encuentra iluminada. Y empieza el diálogo. María, ¿cómo estás, Pedro? Entonces, lo que acabo de decir anterior es como el contexto, la situación que se va a enmarcar la obra dramática, me habla sobre el escenario donde se encuentran, ¿ya? Y eso principalmente, ¿quién me lo va a expresar? El dramaturgo. Y aquí lo pueden visualizar, fíjense. Ustedes cuando leen una obra dramática, lo primero que se dan cuenta es que tiene un diálogo, y eso lo hace característico que sea una obra dramática y no un texto narrativo ni un poema. Fíjense que arriba está el título y después aparece el autor. Luego dice acto único, y eso representa la estructura, ¿ya? Acto 1. Luego, todo lo que va a seguir después de acto 1 y que está en cursiva se llama acotación. A veces está entre paréntesis o a veces está escrito en cursiva. Fíjense que aquí me da el contexto donde después se van a desarrollar los personajes. La escena representa el patio de la casa de don Procopio Rabadilla, en primer término a ambos lados, puertas que dan acceso a habitaciones B. Me va a hablar del contexto, del lugar donde se va a desarrollar. Luego me dice escena primera.
y que habla la estructura. Después dice Procopio, leyendo un diario, eso también es acotación. Después dice, se encuentra veraneando en Zapallar el talentoso abogado. Lo que dice después de los 2 puntos es el parlamento. Y cuando dice Procopio, Robustina, ya esos son los personajes. Y así nosotros identificamos la estructura de un texto dramático, que tiene estructura como los actos y las escenas, las acotaciones que son el contexto que me va a dar el dramaturgo para identificar el espacio y cómo están los personajes vestidos quizás, y me habla de los personajes que me los nombra a través después de 2 puntos, y lo que dice después de 2 puntos es el parlamento, la historia que van a contar a través de su propia voz. Junto con todo eso, vamos a introducir entonces a estudiar este tema, esta obra de Romeo y Julieta, y que vamos a dejar la actividad para que ustedes me la entregan hasta el día domingo. Romeo y Julieta es una obra muy particular, ya que ha sido trascendida y ha sido llevada al cine y a diferentes plataformas, como le he dicho anteriormente, ¿ya? Y que tiene un tema muy particular y que ha sido adaptada, por ejemplo, a otros tipos de obras, ha sido un tema de inspiración, ya sobre todo en los temas de la adolescencia. Romeo y Julieta es una obra, es una tragedia del dramaturgo inglés de William Shakespeare, creada en 1597, que habla sobre este romance trágico de 2 jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias, rivales entre sí, deciden casarse de forma clandestina y vivir juntos. Sin embargo, la presión de esta rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja elija el suicidio antes de vivir separados. Este es el argumento central de la obra. ¿Ya? Vamos a empezar a analizarla. Nosotros sabemos entonces, si vamos a ver en la historia, que existe un conflicto principal de Romeo y Julieta, que es, cierto, la oposición de estas familias, cierto, la familia entre la familia Montesco, y que de ahí provienen los personajes principales, que son sus hijos, ya, y que son los únicos herederos, que es la familia Montesco y Capuleto. Muchos de los críticos literarios dicen que la oposición entre ambas familias tiene que ver con aspecto económico, quién obtiene, por ejemplo, tiene más rango social, ya que sobre todo en la edad del Renacimiento se daba mucho esta idea de quién tenía mejor posición social, ya, y que si existía una contradicción entre ambas familias, no podría, cierto, relacionarse entre pares, ya, y eso lo sucedió a los personajes principales. Entonces, tenemos el conflicto mayor, en este caso, es la familia Montesco y el conflicto que existe, cierto, entre la familia Capuleto. Al tener este conflicto, desde ya a los personajes principales se les va a determinar que su amor que luego van a tener sea, en este caso, sea condenado por sus familiares, ¿ya? Y de estas familias vamos a tener los personajes principales que son Romeo Montesco, ¿ya? Y Julieta Capuleto. Ambos son herederos únicos de esta familia, y si estas familias ya tenemos el precedente de que son rivales, ¿ya? Vamos a ver que van a tener muchos conflictos para poder, cierto, obtener este amor que ellos y tan profundo que tienen. Son 2 jóvenes entre 14 a 16 años, ¿ya? Pero que van a tener una valentía, como nos va a mostrar esta historia. Si ustedes también pueden ver la película, tienen una valentía tan mayor, ¿cierto?, que van a superar todo conflicto que en este caso que les va a presentar la vida, pero que al final, ¿cierto?, va a tener un fatídico desenlace y que lo va a convertir en que sea una tragedia. Estos personajes entonces se conocen en una fiesta de máscaras, ¿ya? En Romeo conoce a Julieta, ¿cierto?, y se enamora de ella, en este caso, pero Julieta estaba comprometida con París, era un compromiso, ¿cierto?, económico, por lo tanto ella ya tenía un pretendiente, pero al conocer Romeo, ¿cierto?, se enamoran de inmediato, se juran amor eterno, ¿cierto?, se casan a escondidas a través de la ayuda del amigo del fraile, ¿cierto?, del fraile Lorenzo, que también era confidente de Romeo, se casan a escondidas, ¿ya?
porque a escondida por esta rivalidad que se encontraban en su familia. Sin embargo, luego de que se casan, hay un conflicto segundo que determina el exilio y que Romeo desaparezca en algún momento de la vida de Julieta, porque Tibaldo, cierto que es el primo de Julieta, se entera de que Romeo está enamorada de su prima y decide, en este caso, enfrentarlo a un combate, pero como Romeo tenía a su amigo Mercurio, Mercurio sale en defensa de él y ambos, cierto, presentan una batalla donde Tibaldo da muerte al amigo de Romeo, que es Mercurio, y Romeo, cierto, en forma de venganza, le da muerte a Tibaldo, que es el primo de Julieta. Con este segundo conflicto determina a que el rey, cierto, en este caso de Verona, enjuicie, cierto, a Romeo y lo manda al exilio. Con la tristeza que tiene Julieta, ¿cierto? Y que al final su familia piensa que es por la muerte de su primo, y claramente no, es porque Romeo ha sido dado al exilio, ¿cierto? Su familia apura, ¿cierto?, su matrimonio con París, y a través de los consejos que le da el fray, ¿cierto?, Lorenzo, dice que la hace tomar, ¿cierto?, un brebaje, un elixir para adormecerla, ¿cierto?, y que finalmente pasará un día y ella podrá escapar y ir en busca, ¿cierto?, de Romeo. Pero Romeo nunca recibe el mensaje, por lo tanto, cuando visita la cripta de los Capuletos, ve a Julieta muerta y decide tomar veneno, ¿cierto?, junto a ella, y muere. Y en ese momento, Julieta despierta y se da cuenta que su amado está muerto y toma la daga de él, por lo tanto, ¿cierto?, y se quita la vida. Junto con este acto de ambos, la muerte de ellos, ¿cierto?, se va a dar este final, que es, en este caso, el tratado de paz, que ambas familias, luego de la muerte de sus hijos y sus herederos, ¿cierto?, deciden vivir en paz y hacer una reconciliación, ¿ya? De eso se trata la historia. Entonces, la actividad es que ustedes, y va a quedar aquí en la clase, es que ustedes vamos a hacer una investigación para tener un poquito más de cultura sobre esta historia. La tarea de investigación es, con respecto a la obra de Romeo y Julieta, van a investigar en la web, ¿cierto?, y la van a responder en su cuaderno, por lo tanto, ustedes me van a mandar fotografías de su cuaderno donde tengan esta resolución. Acuérdense que se entrega hasta el día domingo y pertenece a la tarea, en este caso, a la tarea número 3, 4, 5, 6, a la tarea número 8. Primero, me van a hablar sobre las semejanzas y diferencias que existen entre Romeo y Julieta y la juventud actual. Es decir, hay características que estos personajes puedan reflejar con lo que existe ahora en la juventud, ¿cierto?, en este rango que se puede considerar de adolescentes. La idea sobre el matrimonio. ¿Cómo es la idea sobre el matrimonio que se desarrolla en la época en que se encuentra inserta esta obra de Romeo y Julieta? Toda esta información usted la va a encontrar en la web. La otra, relación entre padres e hijos en Romeo y Julieta. ¿Cómo es la relación entre padres e hijos? Es decir, los padres, como siempre, tienen una autoridad. Los padres, en este caso, forjaban, ¿cierto?, la vida y el destino de sus hijos, ya, como por ejemplo la idea del matrimonio. También vamos a hablar del tema del amor en Romeo y Julieta. Fíjense que es un amor idealizado, y ahí ustedes me lo comentan en 4 o 5 líneas. Y por último, me van a hablar sobre cómo se refleja el concepto de tragedia en esta obra de Romeo y Julieta creada por William Shakespeare. Entonces, si se dan cuenta, es un trabajo de investigación que nos va a ayudar a saber un poco más de esta historia y tener un poquito de más de cultura general sobre este tipo de literatura del Renacimiento, ¿ya? La tarea va a quedar ahí entonces en esta clase que voy a subir. Y recordar cuáles son las fechas que nos quedan de las últimas evaluaciones. El lunes 30 vamos a hacer una prueba de la unidad 3, que es del género dramático, y vamos a ver todos estos conceptos de tragedia, estructura. La tarea número 8 entrega hasta el domingo 15 de noviembre, sí. Entonces el día miércoles
9 de diciembre, ya porque acuérdense que el 7 es interferiado, voy a hacer la prueba de lectura Crónicas de una muerte anunciada. El próximo lunes, yo al término de la clase voy a dejar una guía de estudios de esta prueba de lectura Crónicas de una muerte anunciada para que ustedes vayan estudiando, ¿cierto? Así que ya vayan leyendo el libro. Si no lo tienen, me lo piden para yo enviárselo en formato PDF. Así que eso, chiquillos. Nos vemos el próximo lunes. Espero su tarea de investigación de Romeo y Julieta. Pueden descargar la clase en PDF, que la voy a subir ahora, y después pueden ver esta clase, volver a verla en el link que dejamos de YouTube. ¿Ya?